Y hoy vamos a ver esta historia en la Biblia increíble. Es una historia fascinante, súper larga. Solo vamos a ver un pedacito chiquito de esa historia. Pero a mí me gustaría que me digas, cuando yo te digo Job, ¿qué viene a tu cabeza? El Job, la historia de Job, los que la conozcan, no todo el mundo la conoce. ¿Qué te viene a tu cabeza, mi estimado? Sufrimiento pesado, ¿no? O sea, este cuate sí le cayó fuerte. Es cuando ves tus problemas chiquitos, ¿no? ¿Qué más te acuerdas de Job? Una fe impresionante, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Quién se acuerda algo de Job? Allá atrás, a ver. Revelación. Muy bien. Mi querido. La fe de Job, como un ejemplo. ¿Qué más se acuerdan? Amor a Dios. Todo es verdad, porque eso viene en los 40 y tantos capítulos, ¿verdad? Toño, ¿querías decir algo? ¿La qué? La pésima esposa. Mira, ahorita vamos a hablar justo de eso. Fíjate, la conversión del convertido. ¿Qué te parecen los amigos de Job? ¿Te acuerdas? Que en vez de ayudar, a veces nuestros amigos te hunden más, ¿no? A veces la religiosidad es... Todos somos religiosos, de cierta manera. No estamos aprendiendo a quitarnos la ropa religiosa, ¿no? ¿Verdad? Bueno, podríamos dar infinidad de clases solo de Job, de fe, de perseverancia, del sufrimiento, del lugar que toma a veces el sufrimiento en la vida de los hombres, ¿no? Pero hay un tema que nunca que cuando haces esta pregunta es muy raro que alguien diga esto que voy a decir yo. ¿Alguien se acuerda del cerco? ¿Del cerco de Job? Sí, tengo por ahí. Mario, ¿tú te acuerdas? ¿Te refieres al cerco que tenía Exacto. Job con respecto a lo que le dice el demonio? Así es. Que lo vamos a ver ahorita. Sí, sí. Pero es exactamente eso. Correcto. Y solo quiero hablar de eso. Hoy no va a ser la plática típica de Job, de bueno, y cuando te quedaste sin lana y tuviste una pérdida en tu familia. No, vamos a hablar solo del cerco de Job. ¿Les parece? ¿Cómo la ven? Y con esto espero el Espíritu Santo nos conduzca a lo que puso en mi corazón, de hacer un resumen de lo que es ser el iniciador, el ejemplo, el líder, el sacerdote, y engloba lo que es el diseño y el propósito del hombre. ¿Estás de acuerdo? Todos abran o prendan sus Biblias. Si me ayudas, Vic, tú, vamos a ver ahorita todo lo que es los primeros 10 versos de Job, pero me voy a ir uno por uno. Y me voy rápido, pero contundente. ¿Están de acuerdo? Ok, aquí yo voy a ir con ustedes. Prendo mi Biblia. Listo, Job 1:1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Cómo era este hombre? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Yo creo que el temeroso de Dios le daba todas las demás características. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, ¿qué significa ser temeroso de Dios? ¿Tenerle miedo a Dios? ¿Qué significa? Honrar al Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Es como esto que tenemos con los papás nosotros, de que queremos honrarlos, ¿no? Les tenemos un respeto especial a los padres, y entonces tú tienes temor, por eso no es temor a Dios, es un temor de Dios, es algo que Dios provee a nosotros para mantenernos en su voluntad, ¿no? Es un temor reverente, se le dice, no es un temor de miedo. Entonces yo creo que ese temor de Dios lo mantenía apartado del mal, en un camino perfecto y recto. No porque él fuera perfecto, nadie es perfecto más que Jesús, pero al ser un temeroso de Dios, caminaba en las pisadas correctas, aunque se resbalara a veces, iba en el camino de la perfección. ¿Estás de acuerdo? Entonces con esto al menos nos deja claro quién es Job. ¿Y sabes una cosa? ¿Quién aquí se siente hoy así? O sea, ¿quién aquí puede decir, yo tengo esa descripción? ¿Quién de ustedes aquí puede levantar la mano y decir, pues yo? ¿Nadie?
¿Quién aceptó a Cristo aquí? ¿Quién aceptó a Jesús aquí? De verdad le entregó su vida. Pues todos ustedes fueron lavados con la sangre de Cristo. Dios nos ve así, aunque no lo creas. La sangre de Cristo es tan poderosa que limpió todo tu pasado, limpió todo tu pecado, y cuando Dios nos ve dice, mira, ahí va mi hijo perfecto. Entonces, ¿ya vimos quién es Job? Imagínate que eres tú. Vamos a ir haciendo un símil contigo y conmigo, ¿ok? Verso 2 y 3. Vamos a ver los logros. Este cuate tenía bastante que presumir, ¿no? Los logros de Job. Verso 2 y 3 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, nada más para que veas el tamaño de familia que se cargó nuestro amigo Job. Fíjate su hacienda de qué tamaño era. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Las 500 están hechas, las yuntas están hechas de 2, o sea que eran 1,000 bueyes. 500 asnas, muchísimos criados. Imagínate cuántos eran, que no puso el número, ¿no? De todo lo demás puso el número. Aquí es una cantidad tremenda de colaboradores, vamos a llamarle como podría haberse llamado. Y fíjate lo que dice, era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Cómo le iba a Job? Bien, casualidad. Porque a veces decimos, no, bueno, pues este cuate, pues su papá tiene lana, ¿no? Por eso le va bien. No, este cuate, pues sus contactos, ¿no? Pues sí, hay 2 formas de hacer lana en este mundo. Del lado del enemigo, ni se las tengo que explicar las maneras, ¿no? El que no está en Cristo prospera al estilo del mundial. Tranzas, contactos a fuerzas, ahí, acá, de este lado, así es la vida. ¿Están de acuerdo? Pero hay una forma de prosperar en el camino del Señor, que a la diferencia de es que aquí no hay límite y aquí no hay tristeza añadida. ¿Estás de acuerdo? Dice la palabra que Dios da el poder de hacer riqueza sin añadirle tristeza. Entonces, este hombre se ve que le iba increíblemente bien. Vamos ahora a ver, ya vimos sus logros, vamos a ver qué piensan de sus hijos, fíjate. Job, por más que fuera lo que fuera, batallaba con lo mismo que tú y yo batallamos. Como dice Toño, y con la esposa y con los hijos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien se identifica con Job? Yo creo que aquí varios, ¿no? Aunque no quieran levantar la manita. No lo estamos grabando, no nos van a ver sus esposas, tranquilos, ¿no? Aquí el circuito cerrado se queda aquí, ¿no? Lo que pasa en elegidos se queda en elegidos, ¿no? Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes. ¿A qué te suena eso? Y no creo que era así como aquí, ¿no? Que tenían cafecito, refresco y sandwichitos, ¿no? ¿Ustedes como qué se imaginan que eran esos banquetes? Digo, no lo explica, pero el sentido común nos podría decir que no, pues eran parranderitos estos compadres, ¿no? Yo trato de saber por qué. Dice, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, ¿no? O sea, ahí le iba tocando a cada uno, ¿no? Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces hasta aquí ya vimos los hijos, normal, jóvenes que quieren, ¿no? Exactamente. No los juzgamos, seguramente pasaban la buena vida, su papá tenía mucha lana, no tenían un sentido de urgencia quizá muy alto y se la pasaban de fiestas. Eran 7 hermanos, probablemente eran fiestas diario, ¿no? El lunes en la casa de Juanito, en la mar, porque dice que cada uno en su día, ¿no? No sabemos, no lo explica más. Pero fíjate, aquí voy a ponerte, todavía no hablo del cerco, ¿estás de acuerdo? Pero voy a empezar a señalarte por qué Job es un ejemplo para ti y para mí. Pero real. No es un ejemplo de esos superhéroes que dices tú lo ves y yo nunca voy a ser así. Aquí Job nos pone un ejemplo de cómo ser un ejemplo. Y fíjate lo que dice en el verso 5, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea las pachangas, ¿qué hacía Job? Enviaba y los santificaba. ¿A quiénes? A sus hijos. Fíjate, se levantaba, ¿cuándo? A primera hora, o sea, aquí salía el sol y este cuate dijo, vámonos. ¿Qué es un holocausto? ¿Quién se acuerda qué es un holocausto?
un sacrificio total, ¿no? Se tenía que quemar todo el animal, o sea, era una pérdida. O sea, era, échate no sé, aquí hay un ganadero, ¿no? Pero pues aviéntate una cabecita de ganado, no vale poco, ¿no? Entonces este cuate hacía su holocausto. ¿Para qué? Santificar a sus hijos. Y fíjate por qué. Dice, y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. ¿Cuántos eran? 10 holocaustos, ¿ok? Se levanta en la mañana, lo primero que hace no fue prepararse un café, no fue salir a correr, no fue, lo primero que hace este cuate es levantarse en la mañana a preparar ofrenda al Señor. De lo que él tenía o de dónde sacaba los animales, ¿no? Pues de lo que él tenía, ¿no? Y preparaba una ofrenda al Señor, un holocausto, porque fíjate lo que él pensaba. Dice, quizá habrán pecado mis hijos, quizá, o sea, ni siquiera lo tenía claro, pero quizá habrán pecado mis hijos, dice, y habrán blasfemado contra Dios. ¿Qué significa blasfemar? Ofender, hablar mal. La blasfemia, hasta donde la entiendo yo, tiene mucho que ver con atribuirle a Dios cosas que no son de Él. Que es una forma de ofenderlo, es una forma de hablar mal de Él, en efecto, pero es como cuando le dicen a Dios que Él hizo algo que no hizo. ¿Cuántas veces hemos blasfemado tú y yo? ¿No? Que me enfermé, que Dios me lo mandó para probarme. No, Dios no te mandó nada. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas veces le hemos atribuido los hijos de Dios cosas a Dios que Él no nos mandó? Bueno, dice, no sé si blasfemaron mis hijos, a lo mejor pecaron contra Dios. ¿En dónde dice? O sea, ni siquiera que lo hayan hablado. Fíjate este hombre, ¿dónde está su preocupación? O sea, tiene suficientes negocios como para que no se levantara pensando en eso. ¿Estás de acuerdo? Y tú y yo con un changarrito y nos trae locos, ¿no? No nos deja dormir a veces, o nos levantamos en la mañana todos acalambrados. Este cuate con 7,000 camellos, que ahorita sería como, ¿qué te gusta? Traducido como industrias, quizá tendría 4 o 5 industrias diferentes, un chorro de colaboradores, nóminas que pagar, no sé todo lo que tendría que hacer, pero en la mañana él se levantaba. ¿Cuál era su primer pensamiento? ¿Agradar a quién? Al Señor. ¿Y ver por quién? ¿Por él? ¿Por quién? Por su familia. Y él se levanta diciendo, quizá en sus corazones, ya deja tú que lo hayan dicho, probablemente pensaron, sintieron o tuvieron intenciones incorrectas. Y yo no quiero que mi familia esté fuera de posición. Estoy consciente que vivo bajo la gracia de Dios y quiero seguir ahí. ¿Quién sabe que la gracia de Dios siempre ha estado? Porque a veces confundimos este tema de la ley y la gracia, ¿no? Que decimos, no, la ley era de allá de como Moisés y la gracia de a partir de... ¿Sabes qué? La gracia ha existido siempre. Dios, su gracia para todos. Digo, el sol se lo saca a todo el mundo, ¿o no? O le saca el sol a los buenos y a los malos, no. No les da agua a todos, lluvia, alimento a la gran mayoría. ¿Me explico? Dios, la gracia de Dios. Y yo siento que Job sabía dónde estaba parado. Él conocía que lo que él tenía que ver más con la gracia de Dios que con él, ¿no? Ahora fíjate. Entonces este primer ejemplo de Job, podríamos decir que está cumpliendo el rol de sacerdote. ¿Te late? Pues si dice que somos reyes y sacerdotes. Con esto nos queda más claro cuando Dios se refiere a que somos sacerdotes. Yo me pregunto cuántos aquí nos estamos levantando en la mañana a santificar a nuestros hijos, a nuestra esposa, obviamente nosotros, ¿no? Pues sí, Señor, hoy vengo ante tu presencia, Señor, en esta mañana a dejar mi hijo, mi hija, los bendigo, Señor Padre, perdónanos a nuestra casa, Padre. Bueno, ejemplo número 1 de sacerdocio, para que veas que las cosas no son casualidad, ¿no? Porque a veces decimos, este Job, pues, como decía Satanás, ahorita lo vamos a ver, decía Satanás, pues a él le va muy bien, ¿no? Porque tú lo bendices. Lo que no se preguntaba a Satanás es por qué lo bendice Dios. ¿Por qué lo bendecía? Pues para empezar, estaba siendo el sacerdote de su casa. Y entiendo yo, hasta donde sé,
que el libro de Job fue el primero que se escribió en la Biblia. Corrígeme, mi Toño, si estoy equivocado. Entiendo que fue el libro más antiguo, lo escribió Moisés al parecer. Entonces, como que había cosas que no se sabían todavía en ese entonces, ¿no? ¿Y cómo sabía este hombre el sacerdocio? ¿Cómo es que él sabía eso? Pues eso solo lo puede saber alguien que tiene relación con él. Entonces yo hasta donde llego aquí en este primer ejemplo de Job, ese hombre era un sacerdote, pero para ser sacerdote tenía una amistad especial con Dios. Este no era un cuate religioso. Yo creo que era un cuate que se relacionaba, sabía relacionarse con el Señor. Primer ejemplo, sacerdote. No vamos a ver mucho, vamos a ver 3 nada más. Viene la famosa pregunta del verso 7 y 8. Acompáñenme, por favor. ¿Qué pasó? Que de repente está nuestro Padre en el trono, en el tercer cielo, y se acercan los ángeles, y ahí se inmiscuye el Satanás, ¿no? No te escuchaba un pastor que decía, increíble, ¿no? Hasta Satanás cree en Dios, ¿no? Decía este cuate, ¿qué onda con los que no creen en Dios? Si Satanás cree, dice. Qué ilógico es cuando no creemos en Dios, ¿no? Pero dice, fíjate lo que le pregunta el Señor. ¿Qué le preguntó, elegidos? ¿Qué le preguntó? ¿De dónde vienes? Le preguntó. Yo te pregunto a ti, ¿será que Dios no sabe? ¿Por qué pregunta Dios cosas en la Biblia? Pues que no lo sabe todo. ¿Por qué Dios hace preguntas en la Biblia? No importa si es el Espíritu Santo, no importa si es el Padre o el Hijo. ¿Por qué la Trinidad en distintas partes de la Biblia hace preguntas? Pues si se las sabe todas. ¿Qué creen ustedes que sea? Para que tú las respondas exactamente, para que salga de ti lo que hay dentro de ti, y el que se tiene que dar cuenta de que hay adentro de ti eres tú, no él. Él ya sabe. Entonces le pregunta, Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ok? Y luego el Señor le vuelve a preguntar. Fíjate lo que le pregunta. ¿No has considerado? Considerado tiene que ver con analizado. O sea, no te has puesto a pensar. Es como si le dijera, oye, ¿no te has detenido tantito en tu rodar por el mundo? A analizar con detenimiento a Job. O sea, el Señor le dice eso al enemigo, ¿no? Ahí pon tu nombre. ¿Será que Dios a veces preguntará eso para nosotros? Que le diga al enemigo, ¿no te has considerado Omar? Pero fíjate lo que dice, yo me imagino un papá orgulloso, ¿no? Que dice que no hay otro como él en la tierra. En la tierra dice, o sea, ojo lo que estamos hablando. O sea, no creo que Dios diga mentiras o que sea exagerado como tú y yo, ¿no? Dice que no había otro en la tierra completa. O sea, quizá era el único hombre en ese entonces con una relación con Dios. ¿Te das cuenta que así como Dios es de millones y de trillones, también es Dios de uno? ¿Te das cuenta que Dios te ama a ti, quiere estar contigo? Probablemente este era el único cuate en esas alturas que volteaba a ver a Dios. Y Dios lo amaba, a ese uno, probablemente de toda la tierra. Y dice, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí viene la típica pregunta del enemigo, ¿será en balde? ¿No? Y fíjate, aquí viene el cercado. No le has, ¿qué dice? ¿Está aquí? Ponme el número 10, mi estimado. No, en el verso 10, si me lo pones, Vic, fíjate lo que dice. O sea, Satanás le dice, no, a ver, Job es así, bueno, apartado del mal y todo lo que tú dices, pero no es en balde, ¿no? Fíjate lo que dice, lo que el enemigo dice, no le has, ¿qué dice ahí? Cercado. A mí me llamó la atención esa palabra, o el Espíritu Santo me detuvo en esa palabra. Y esa palabra significa suk en el hebreo, S-U-K, suk, que significa sí un cercado, pero fíjate, entretejido. O sea que yo lo que me imagino es que Dios ponía a los ángeles, pero entretejidos entre ellos. O sea, para que ni se pudiera, me imagino, eso lo estoy asumiendo yo, porque no dice cercado normal, dice cercado entretejido.
Yo creo que no dejaba ni que se asomara el enemigo. Completamente cercado como una muralla, una blindaje nivel tercer cielo, ¿no? O sea, verdaderamente cercado. Imagínate a Satanás ardidísimo, diciendo, pues no lo tiene cercado, y fíjate qué tiene cercado. ¿Cuál fue el primer ejemplo de Job que vimos? Un sacerdote. Fíjate lo que hace cuando un hombre se levanta en su casa como sacerdote. ¿Te gustaría que Satanás dijera esto de ti? Dijera, pues no lo tiene cercado alrededor a él, y fíjate qué más, a él, a su y a todo lo que tiene. O sea, eso incluye tu cinturón, de hijos obviamente, ¿no? Tus zapatos, el pasto, tu granja, todo lo que tiene, son mascotas, todo está cercado. Entonces quiere decir que en el vagar de Satanás por la tierra, realmente a donde él iba era ver a Job. Y yo me imagino que Dios veía que él iba, porque Satanás es mentiroso por naturaleza, ¿no? Entonces quizá le decía a Dios, vengo de ver la tierra, pero tú y yo sabemos de dónde venía realmente Job. ¿De dónde venía? ¿De ver a quién? Entonces yo me imagino caminando ardidísimo alrededor, no poder ni ver porque están entrelazados los ángeles, y no podía ni pasar y no podía ni siquiera entrar. ¿Te gustaría ese cerco? ¿Sabes una cosa? Ese cerco no es para algunos privilegiados. Ese cerco lo podemos decidir hoy tú y yo. No estoy diciendo que hoy no estemos protegidos por Dios, claro que estamos protegidos por la sangre de Cristo, pero ¿no te gustaría un cerco entretejido? Yo te pregunto, ¿el enemigo ha logrado entrar a tu cercado? ¿Han pasado cosas en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu chamba? ¿No? Bueno, en la mía sí han pasado. No sé, en la de ustedes, sea yo el único, a lo mejor aquí, el único no completamente cercado, pero en la mía sí han pasado cosas. Y el aprendizaje que el Señor me enseñó aquí a mí no es de condenación. Me dijo, lo tengo listo para ti, pero hay algo que tú tienes que hacer, y te tienes que levantar como sacerdote de tu casa. Deja de ver los asuntos de la fe como religiosos. O tomas tu lugar, de verdad tomas tu lugar y te paras hasta adelante en tu familia y eres el que pone el ejemplo y eres el que intercede por los hijos y es lo primero que haces y pones al Señor en lo primero como lo hacía Job, y entonces se entreteje en un cercado donde el enemigo simplemente está dando vueltas y el Señor le dice, ¿no has considerado mar? ¿No? Fíjate, acompáñame al verso 20 y 22 de este mismo capítulo 1 y te voy a enseñar el segundo ejemplo que nos da Job. 20 y 22 de este mismo capítulo. Ya ni les platico todo lo que pasó, pero así muy rapidito el Señor permitió para avergonzar a Satanás, no para lastimar a Job, porque Dios sabía que Job iba a resistir, ¿sí o no? Si no, no lo deja ir. Él dejó que el enemigo tocara su vida porque él sabía quién era Job. Eran amigos. Él sabe la fe que estaba puesta en ese hombre. Entonces realmente la historia de Job, desde mi punto de vista, es una historia en la que Dios quiso otra vez avergonzar a Satanás y bendecir a Job. Y sí, tuvo que pasar algo amargo en medio, ¿no? Pero ya que pasa esto amargo, si se acuerdan qué le pasó a Job, ¿se acuerdan? Primero se queman sus bueyes, camellos, todos sus animales. Entonces ya no puede hacer holocaustos. El que quería hacer holocaustos, el sacerdote, ya no tiene ofrenda, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Luego sus negocios, sus siervos y sus hijos. Y el Señor no se llevó a la esposa, nunca se han puesto a pensar eso. El enemigo. Creo que hay una explicación, no vamos a platicar de eso. Entonces Job se levantó cuando le avisaron que
que habían muerto sus hijos. Imagínate esto, por favor. Difícil ponerse en los zapatos de Job para entenderlo, pero vamos a intentarlo. Todos tus hijos se mueren en un segundo. Y llega alguien y te da la noticia. Y este hombre agarra, se rasga los vestidos. ¿Y qué dice? Se postró en tierra y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Adoró. Entonces este hombre es un sacerdote y era un adorador. Pero cambiemos la palabra adorador y me gustaría poner fiel. Porque es fácil darle gracias a Dios cuando todo va bien. Y es muy fácil dejarle de dar la gloria a Dios cuando todo va mal. O al revés. Todo va bien y se me olvidó el Señor. Todo va mal y como mi papá me enseñó hace muchos años, usamos al Señor como llanta de refacción. Solo cuando se poncha la llanta, vamos y la sacamos de la cajuela, ¿no? Job aquí demostraba una fidelidad con Dios, lo cual me confirma el punto 1. Job era más que un siervo de Dios, era un amigo de Dios, era alguien que conocía a Dios. Dice que lo adoró, o sea, le dio de alguna forma honra al Señor, ¿no? Este es el ejemplo número 2. Acompáñame a ver el ejemplo número 3. Una de las pruebas más duras que vivió Job. Capítulo 2. Quiero leer el verso 3, solo para que veas cómo Dios sabía lo que estaba haciendo. Familia, aunque a veces veamos, mis queridos elegidos, que no entendemos el plan de Dios, no estamos llamados a entender el plan de Dios. Estamos llamados a creer el plan de Dios. No lo vamos a entender muchas veces. Dios en su misericordia nos lo explica a veces, pero no necesariamente nos lo explica siempre. Porque una forma de hacer crecer tu fe y la mía es no explicándotela. Y que te diga el Señor, cuando te la expliqué me creíste. Ahora que está todo raro, que están pasando cosas extrañas en tu trabajo o en temas en tu vida y no te explico, ¿me vas a seguir creyendo? ¿No? Nos llamó a confiar, no a entender a veces, ¿estás de acuerdo? Y fíjate lo que le dice otra vez el Señor a Satanás, el Señor haciendo preguntas, él ya sabe, pero le dice a Satanás, ¿no has considerado otra vez a mi siervo Job? Fíjate, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, otra vez, recto, temeroso, apartado del mal, y fíjate lo que dice, y todavía retiene su integridad. Ejemplo 3, íntegro. Integridad es una sola pieza. 2 piezas ya no es íntegro. Soy alguien aquí en la iglesia y otro en la casa. Eso no es íntegro. Soy alguien en lo público y soy alguien en lo obscurito. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve, familia? Yo fui adicto a la pornografía muchísimos años, siendo cristiano, joven. Y sé lo que es vivir una vida con ese doblez, ¿no? El que más se lastima es uno mismo. ¿Estás de acuerdo? Porque te lastima lastimar a Dios. Pero todo tiene solución. ¿Ah? ¿Qué pagó en la cruz Jesús? Todo lo necesario para que tú y yo seamos íntegros. No haya excusas y podamos ser íntegros. Y entonces otra característica de Job, íntegro, sacerdote, fiel, íntegro. Fíjate bien, la prueba de pruebas que decía mi querido Toño, verso 9, y aparece la mujer, man. Yo por mucho tiempo dije, Señor, qué tan sabio este hombre, y escogió esa mujer, que dijo eso, que lo que vamos a leer ahorita. Hasta que el Señor me dijo, pues es una mujer que en un día perdió todos sus hijos, antes no, estaba peor, man. Imagínate la amargura dentro de ella. Imagínate el dolor adentro de ella. Pareciera que la relación personal la lideraba justamente Job. Se mantuvo firme y Dios mantuvo a su esposa con él. Y aquí vino esta prueba tremenda para que Job mostrara otra vez su ejemplo.
Fíjate el verso 9 lo que dice. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Te suenan estas palabras? ¿Quién dijo estas palabras antes? Los acabamos de leer. Dios dijo esas palabras a Satanás. ¿Te das cuenta que retiene su integridad? Qué casualidad que ahora viene la mujer con las mismas palabras y le dice, ¿aún retienes tu integridad? O sea, en palabras mexicanas es como si el diablo fue con la esposa y como la vio doblada, la vio triste, aprovechó y le dijo, ¿ya viste este loco que tienes de marido? Y lo que Dios le dijo al enemigo vino y se lo aventó a Job, pero en forma de reclamo. O sea, Job estaba buscando la forma de que se rajara. Satanás está buscando la forma de que se rajara Job. Y usó un vehículo poderosísimo que es nuestra esposa. ¿O no? O sea, cualquier cosa te puede decir alguien, pero tu esposa te dice algo así y kabum, ¿no? Las palabras que más duelen son de la gente que más amamos, ¿estás de acuerdo? Y que tu esposa te diga, aún estás tan loco y tan fanático que retienes tu integridad, las mismas palabras que se habían hablado en el cielo en ese momento. ¿No? ¿Y qué dijo Job? No te quiero preguntar qué hubiéramos dicho tú y yo, ¿no? Porque quizá ahí hubiéramos perdido, ¿no? Toda la integridad que hubiéramos retenido, ahí la perdemos, yo creo. ¿Estás de acuerdo? Pero Job no, fíjate. Y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Que tiene razón, ¿no? Has hablado como una que no eres tú. Tú no eres así. Qué casualidad que ahora estás hablando así. Fíjate el discernimiento de este hombre. Yo no estoy diciendo que él sepa que era Satanás hablando por su esposa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que él no reconoce a su esposa y le dice, hablaste como una mujer perdida, ¿no? ¿Qué onda contigo? Y fíjate lo que le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Y luego dice, en todo esto no pecó Job. ¿Qué hizo? Honró a Dios en el peor momento de su vida. Ese es el ejemplo, los ejemplos que traía. 4 ejemplos de cómo hacer un cercado. ¿Quién quiere ese cercado? Yo quiero ese cercado. ¿Te das cuenta que todo lo que hablamos en las clases pasadas aquí está puesto en práctica en un ejemplo verdadero, en una historia verdadera escrita por Moisés? Un hombre que decidió ser sacerdote en las buenas y en las malas, un hombre que decidió ser fiel en las buenas, en las malas, un hombre que decidió amar a su esposa en las buenas y en las malas y honrar a Dios en las buenas y en las malas. Y no solo hay un cercado tan tremendo como el que Dios le restauró el cercado, y eso viene y con esto cierro. Fíjate, capítulo 42, al final, vete hasta el final de Job, capítulo 42. Por eso te dije que no íbamos a hablar del sufrimiento hoy, eso es otra plática. 42, verso 10, del 10 al 13, ¿qué dice? Job 42, espérame, puse otro. Job 42, del 10 al 13. Con esto cerramos. Dice, ¿y quitó? ¿Quién la quitó? ¿Satanás? ¿Job se la quitó solo? ¿Los amigos se la quitaron? ¿Quién le quitó la aflicción a Job? ¿Quién va a quitar tu aflicción? Dejemos de buscar, gracias, muchas gracias viejo, gracias Vic. Dejemos de buscar vehículos que nos quiten la aflicción, que no sea Dios. Dios quita la aflicción, dice que el que clama a Él, Dios le responderá. Clamé a Él y me libró de todas mis angustias, dicen los salmos, ¿o no? Dice que Jehová le quitó la aflicción de Job cuando oró por sus amigos, otro ejemplo, perdonó a sus amigos que en vez de venirlo a ayudar, lo vinieron a condenar. ¿Qué acabó haciendo? Perdonándolos. Quinto ejemplo de Job. Y cuando este hombre no le demostró a Dios, Dios ya sabía que Job no iba a fallar, si no, no lo pasa por ahí. Cuando Job tuvo la revelación de quién era Dios y entendió que su relación con Dios era más de lo que él creía,
Pero Satanás se le cayó la boca de vergüenza. Ahí el Señor dijo, es momento de regresar 2 veces, como decía la palabra de Dios. 2 veces lo que el ladrón robó. Después en la ley de Moisés se explica que el que robaba tenía que regresar 2 veces. ¿Sabían eso? Dios le regresó el doble a este hombre de lo que perdió. Y dice, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque ahora tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes, 1,000 asnas y 7 hijos y 3 hijas. No le dobló, podríamos decir, no le dobló los hijos. Oye, pues si tenía 10, le dio otros 10. Pues porque los primeros 10 no los perdió nunca, estaban en el cielo con el Señor. Entonces, si tú cuentas los 10 que estaban con el Señor, más los 10 que estaban aquí abajo, él sí tenía el doble de hijos. ¿Me explico? Dios no le debe nada a nadie. Pero ¿cuándo es cuando Dios cerca una familia? Cuando se levanta el hombre de la casa. No se levantó la mujer y tampoco fue uno de los hijos el que se levantó. Esta historia está ahí para demostrarnos que alguien en la casa tiene el rol y la obligación de pararse como sacerdote fiel y no se raja. No importa lo que esté pasando, nos aferramos al Señor y a su palabra. ¿Estás de acuerdo? Me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes para cerrar hoy. ¿Qué les parece? ¿Cómo voy de tiempo? Son las 9:10. Me gustaría, si podemos, si me lo permiten, de 4 en 4, platíquense una cosa que vas a hacer diferente hoy para montar ese cerco en tu casa. Platíquense ustedes 4, mira aquí, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3. Platíquense. Y me gustaría en unos 5 minutos, 6 minutos, que algunos nos dieran qué piensas hacer. Y así sirve para que se conozcan.